diezmo, Señor. Bendice, Dios santo, a ese hermano, a esa hermana, Señor, que trae, Señor, ese presente en acto de agradecimiento para ti. Bendice su trabajo, su negocio, su familia, su hogar, todo lo que esté a su alrededor, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres maravilloso, Señor. Sabemos que no hay nada imposible para ti. También te pedimos, Señor, por el mensaje que va a ser compartido en esta mañana. Danos sabiduría y ayúdanos, Señor, a honrarte y a glorificarte, a abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Permite, Señor, que aprendamos, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas a través de la Escritura. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y al Espíritu Santo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo vamos a leer todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mis amados hermanos, queremos hoy desarrollar una temática bajo el tema: atrévete a ser sincero en la oración. Atrevámonos a ser sinceros en la oración. Estas palabras, mis amados hermanos, que leíamos en el Salmo 51, eran una oración de un hombre en un acto de arrepentimiento que estaba confesando a Dios. Estaba siendo sincero consigo mismo y con Dios. El que hacía esta oración, mis amados hermanos, había cometido adulterio. Había movido piezas para asesinar a un hombre inocente llamado Urías. Dice la historia que sus acciones habían dañado a mucha gente. Pero no hay confesión tan grande, mis amados hermanos, cuando venimos de rodillas. Aunque traigamos un pecado tan grande, tan gigante, que Dios no pueda perdonar, cuando somos sinceros y lo traemos al altar, a los pies de Cristo Jesús. Usted puede tener una montaña de pecados, ser el hombre más malo, más malvado, la mujer más perversa. Pero cuando venimos de rodillas y le pedimos perdón a Dios, Dios derriba esa montaña de pecados en nuestras vidas. Páseme la siguiente diapositiva. Quiero compartirles esta imagen de un maestro que repartía diariamente sus clases. Y un día se encontró con la sorpresa que al sentarse no encontró las sillas en su escritorio. Se quedó viendo y palpando. Este fue un trabajo de equipo. Se quedó pensando y dijo: para haber hecho esto, no pudo solamente ser una persona. Alguien tuvo que apoyar a uno, a otro, poner una escalera, amarrar la silla y llevarla al techo y guindarla. Y en un tono tranquilo y pausado quedó viendo a todos sus alumnos y sonriendo, y en un tono tranquilo les dijo: ¿quién fue el que hizo esto? ¿Quiénes fueron sus colaboradores? Pasaron 5 minutos
Y nadie decía nada. Y él lo único que les pudo mencionar fue: sean sinceros, sean honestos. ¿Quién fue el que hizo esta actividad de poner esa silla sobre el techo? Cuando pasaron otros minutos, los quedó viendo y sonrió. Y le dijo: saquen hoja en blanco y un lápiz. Vamos a hacer la prueba de la semana. En el aula siempre se acostumbra a la prueba de la semana. Ese día los muchachos se le ganaron con anticipación. Anoten, vamos a hacer 3 preguntas. Pregunta número 1. Determine la altura en centímetros que tiene la silla desde el suelo hasta la primer pata de la silla. Y empezaron aquellos alumnos a rascarse la cabeza, y algunos empezaban ahí desde su silla a hacer una medición estimada. Valor, 1 punto. Ay, pregunta tan difícil y tiene 1 punto. Pregunta número 2. Calcule el ángulo de inclinación que tiene el asiento con respecto al piso. Y todos empezaban como a sentarse imaginariamente en aquella silla y a calcular qué ángulo de inclinación tenía. Valor, 1 punto. Y última pregunta, número 3. Indique el nombre del estudiante que tuvo la idea y sus colaboradores. Y todos empezaron a mirar a uno mismo. Valor, 28 puntos. Mis amados hermanos, la sinceridad es una cualidad que nos demanda a ser honestos, que nos demanda, mis amados hermanos, a expresar la verdad con transparencia, sin importar cuáles sean las consecuencias. La honestidad, la sinceridad, mis amados hermanos, es aceptar nuestros errores y enfrentarlos cuando hemos cometido dichas fallas, sin máscaras, sin excusas. La sinceridad es una actitud del corazón. La iglesia de hoy en día, mis amados hermanos, está viviendo una vida divorciada de la santidad, separado de lo que es en realidad una relación íntima con Dios. Hoy en día la humanidad está practicando el pecado. La iglesia también a veces se ha agarrado de esa misma excusa y no está siendo honesta. La oración es un acto muy importante en el desarrollo de la vida de un cristiano. La comunión con Dios, mis amados hermanos, ha llegado a 0 carga. Los celulares, cuando ya empiezan con la última carga, nos manda ahí un pitío, nos manda ahí una lucecita roja. Recargar 5%, 1%. A veces hay algunos celulares que le mandan una información y le dicen: te lo pongo en modos de solamente eventos importantes para por lo menos aprovechar esa última carga. A veces nuestra vida espiritual, mis amados hermanos, anda en modo empty, como cuando anda el indicador de combustible en los vehículos.
Para algunos, mis amados hermanos, asistir a la iglesia, venir al discipulado, asistir a la oración, ser parte de una obra dentro de la iglesia, ha ocupado en su corazón como un segundo plano. No tiene relevancia. La iglesia de Jesucristo en realidad no está siendo honesta consigo mismo, no está siendo sincera. Nuestro hermano pastor siempre, cuando vamos a desarrollar una temática, nos llama, nos escribe: hermanos, necesitamos desarrollar este tema porque la iglesia necesita oración. Necesitamos enfocar esta temática con estos puntos importantes para que la iglesia se vuelva al camino de la oración. Y es que la oración, mis amados hermanos, nos saca de la apatía espiritual. Mire qué curioso. La oración nos hace recobrar nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios. Usted no puede decir que es un hijo de Dios sin oración. No tiene comunión con Dios. ¿Platicamos hoy con el Señor? ¿Platicamos anoche con Él? ¿O le mandamos un mensaje? 5 mensajes. Señor, te amo, cuídame, nos vemos. Mensaje de 5 palabras, versión telégrafo, 1960. Mis amados hermanos, la oración nos ayuda a vernos en el espejo espiritual. Cuando nosotros somos sinceros, nos vemos tal como somos. Cuando nosotros practicamos la oración, mis amados hermanos, se nos abre otra dimensión que nos ayuda a ver, amados hermanos, cómo andamos espiritualmente. Hay personas que no les gusta la oración. Vamos a cantar, amén. Vamos hoy a una carneada, amén. Vamos a una misión, amén. Vamos a orar. No hay eco. Mis amados hermanos, sin oración estamos vacíos. Sin oración presentamos una vida espiritual enferma, al punto de querer llevarnos a la muerte. Un cristiano, por joven que sea, adulto o anciano, por líder que sea, pastor o cualquier nombre que sea, tiene que ser un hombre, una mujer de oración. Hay personas, mis amados hermanos, que han menospreciado la oración. Tenemos bien claro que las personas que traen el mensaje de salvación, el mensaje que edifica nuestra vida, nos sirve para guiarnos espiritualmente, para decirnos por dónde debemos de caminar. No es la persona en realidad que lo va a cambiar. No, amados hermanos, no es el hermano, la hermana que enseña el que va a cambiar su vida. Es la obediencia a la palabra del Señor. Es con la ayuda del Espíritu Santo y con el sometimiento de orar constantemente en oración. Hoy hay muchas personas, líderes, iglesias grandes que están enfocados, mis amados hermanos, están enseñando, óigalo bien, lo que es un crecimiento intelectual. ¿Sí? Han perdido ese enfoque. Hay obras que en realidad están vacías. Usted puede inaugurar hoy un templo. Una persona vacía que carece en realidad de visión.
Aquellos hombres como Pedro y el que le acompañaba iban a orar al templo de la Hermosa, y en camino, cuando estaban entrando, un hombre le dijo que quería limosna. No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. A veces podemos tener de cualquier cosa en nuestras vidas, pero no tenemos una bendición para alguien. No podemos transmitir, amados hermanos, esa bendición porque no hay oración en nuestras vidas. Muchas personas hoy se han enfocado en crecimientos intelectuales con obras vacías. Mire lo que dice Apocalipsis: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. El amor, la oración, el ayuno, estar temprano en la iglesia, buscar y hablarle a las personas de Cristo Jesús. Una persona que no tiene oración, no quiere ir a la iglesia, no quiere discipulado, no quiere llegar temprano a la iglesia, no quiere involucrarse en las cosas de Dios. Está apagado, está frío espiritualmente. En el año de 1517, Martín Lutero provocó un gran sismo a la Iglesia Católica. Al pegar las 95 tesis en aquella iglesia, mis amados hermanos, mire, provocó un sismo que hizo, amado hermano, que se pudiera quedar a la vista todas las mentiras doctrinales que levantaba la Iglesia Católica. Eso provocó la gran reforma protestante. Hoy en día, mis amados hermanos, en siglo XXI, la iglesia evangélica, la iglesia protestante necesita una reforma espiritual. Necesitamos un cambio, algo que provoque en nuestras vidas un tsunami. Algo que nos levante, amado hermano, que nos mueva el piso, que nos llame la atención a la oración, que nos traiga en realidad a tener una intimidad con Dios. Hay cultos de oración que parece que fuera culto de viejitos. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde estamos todos? Solo de 60 en adelante. La oración es para todos, mis amados hermanos. A veces decimos que conocemos a Dios, que amamos a Cristo, pero nuestras acciones son diferentes, distintas. No me gusta ese mensaje. Esa lección no me gusta, ese canto no me gusta. No hay oración. Escogemos en realidad los platos espirituales. Dios quiere nutrir a su pueblo con su palabra. Mis amados hermanos, necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Necesitamos un cambio en nuestras vidas que nos despierte. Me gusta cuando el apóstol Pablo habla a la carta a los Efesios y le dice: levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. David, en el salmo que leíamos, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuévame un espíritu recto dentro de mí. Este hombre había llegado, mi hermano, a lo más bajo. Estaba claro, mi amado hermano, que necesitaba de él. A veces perdemos la visión que en realidad necesitamos de Dios. Dios quiere que seamos sinceros. Cuando somos honestos, mis amados hermanos, óigalo bien, con nosotros mismos y con Dios, Dios actúa. Y hay cambios en nuestras vidas. A veces nos preguntamos, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no maduramos? ¿Por qué en realidad estamos ahí apagados? Porque no hay obediencia.
No hay oración en nuestras vidas. Estamos viviendo una vida superficial. Hay un vacío dentro de nuestras vidas. Jesús, viendo a sus discípulos cuando estaba allá en Getsemaní, cuando volvió los encontró dormidos y les dijo: ¿no habéis orado ni siquiera una hora? Mis hermanos, la sinceridad es importante en la vida del cristiano. Usted y yo, amados hermanos, no nos podemos pasar desapercibido la oración. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Cuando usted y yo oramos, mis amados hermanos, nuestra lámpara espiritual se llena de aceite. Habían 10 vírgenes orando al Señor, esperando al esposo. Pero 5 de ellas tenían sus lámparas vacías. Y dice la Biblia que le dijeron a las que las tenían medias llenas: denos un poco. No, hombre, si nosotros más bien más necesitamos, vayan a traer, y nos traen a nosotros. Y cuando aquellas volvieron, ya el Señor había venido. Señor, ábrenos. Y el Señor les dijo: no los conozco. Jesús contó una parábola, una historia ilustrativa de 2 hombres que subieron a orar al templo. Lucas capítulo 18. Dice que uno de ellos era un fariseo y el otro era un publicano. El publicano era el que cobraba impuestos. A lo mejor a veces robaba, o a lo mejor a veces mentía, o cobraba doble, o a lo mejor agarraba una parte y se quedaba en la bolsa. Pero dice que el fariseo, cuando llegó a aquel lugar, al templo, a orar, dice la Biblia, mis amados hermanos, que se puso en pie ahí casi frente al lugar santísimo y le dijo: oh Dios, te doy gracias. Óigalo bien, porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni soy como el recaudador de impuestos. Mire qué curioso. Este hombre, en su oración, lo que está presentando Cristo Jesús es que él no estaba siendo sincero. Como estos muchachos, cuando el maestro le preguntó quién fue el que guindó eso. A veces vamos a la oración y somos ágiles para pedirle carro, casa, salud, bendición en los ministerios, y no le pedimos perdón a Dios. El fariseo, mis amados hermanos, daba una evidencia de orgullo, una evidencia de altivez. Este hombre, amado hermano, estaba siendo autosuficientemente espiritual. Había perdido en realidad lo que era el sentido de orar. No tenía una oración de comunión, amados hermanos, sino que lo que tenía era un monólogo de su propio ego. ¡Qué bárbaro soy!, decía. Una oración de superioridad. Sigue contando Jesús. El otro hombre que también estaba ahí en ese lugar en ese momento, el recaudador de impuestos, dice que se había quedado a cierta distancia, no entró hasta el fondo del altar. Ni siquiera dice que se atrevía a alzar sus ojos al cielo. Y le decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un hombre pecador. Apiádate de mí, Señor, que estoy necesitado de tu perdón. Mis amados hermanos, ese hombre, con su actitud, con esa expresión, decía más que 1000 palabras. Un respeto. Él reflejaba un corazón quebrantado. Mis amados hermanos, era consciente de su necesidad humana.
Usted y yo no podemos venir a la oración que no la creemos, que somos los únicos en este planeta. En la oración hay que ser humilde. En la oración, mis amados hermanos, hay que presentar reverencia ante el Altísimo. Hay que mostrar en realidad un acto de arrepentimiento en nuestras vidas. Ese hombre, ese publicano estaba allí. Estaba allí porque sabía que necesitaba de Dios. Porque necesitaba un perdón. Necesitaba en realidad que alguien lo ungiera con su Espíritu Santo. Esperaba misericordia. Hebreos en el capítulo 10 dice, mis amados hermanos, versículo 22, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Páseme la siguiente diapositiva, mi hermano. Mis hermanos, cuando nosotros encendemos una lámpara, lo hacemos para ver nuestro camino, para poder visualizar qué es lo que está a nuestro alrededor, qué es lo que hay a nuestro contorno. Cuando hacemos una oración, pero sincera, nos estamos viendo a nuestro interior, cómo está nuestra vida espiritual. Nos vemos al espejo y nos damos cuenta en realidad cómo está nuestra comunión con Dios. Es por eso que hoy, mis amados hermanos, queremos alumbrar a través de la escritura, de la palabra de Dios, qué es lo que activa en realidad una oración sincera. Punto número 1, mis amados hermanos, la oración sincera nos hace quitarnos las máscaras. ¿Nos ha tocado alguna vez en realidad ponernos de rodillas ahí a solas con Dios y platicar con Él? Le confesamos todo lo nuestro, lo interno. Y lo hacemos solamente para que Dios nos escuche y le decimos, Dios, aquí estoy, Señor. Estoy necesitado de ti. Necesito que hagas una obra de transformación en mi vida. En esa oración sincera, ahí no hay fingimientos. Ahí ya no hay, amados hermanos, disfraces que oculten el corazón. Ahí no hay engaños, que engañemos al pastor, al líder, al hermano que está con nosotros, a la familia. Cuando hay una oración sincera, mis amados hermanos, se cae la máscara espiritual, la máscara del religionismo. Nos vemos al espejo que Dios quiere en realidad que nosotros veamos. Dios no espera palabras elegantes. Dios quiere honestidad en esa oración. Quiere un hombre, una mujer en realidad que se esté viendo ante su presencia y diga, Señor, yo necesito de ti. Quiero un cambio en mi vida. No quiero ser aquel hombre, aquella mujer, Señor. Quiero que transformes todo mi ser. Una oración sincera nos hace escudriñar el corazón. Una oración sincera, mis amados hermanos, dejamos en realidad fuera las apariencias y nos ponemos tal como es ante los ojos de Dios. Me encanta mucho al salmista en el capítulo 139 cuando dice,
Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay muchas personas que dicen: yo cuando voy a la oración le pido a Dios oración por mis temores, oración por mis éxitos, oración por hacer la voluntad de Dios. Y la parte donde nos miramos al espejo y le decimos: Señor, necesito que cambies mi vida, ¿dónde está? Padre, perdónanos de nuestros pecados. Segundo punto, la oración sincera, mis amados hermanos, nos hace mirarnos por dentro. Nos hace que se desnude nuestra alma ante la presencia de Dios. Cuando usted y yo oramos, en realidad la oración alumbra todas esas oscuridades de nuestra vida. Se caen los disfraces. Nos miramos ante los ojos de Dios, nos escudriña y ahí se ven los resentimientos, las amarguras, los pecados ocultos, las excusas. Por eso que a veces, mis amados hermanos, no podemos crecer espiritualmente. A veces nos encontramos patinando en un terreno en realidad que no tiene barro. Patinamos porque en realidad hemos escogido ese modo de vida. Isaías, en uno de esos encuentros especiales con Dios, presenciaba la gloria de Dios y dice que miraba un trono, dice, alto, y miraba a Dios, dice, con unas vestiduras largas, y miraba que los querubines, dice, volaban, y describe que los querubines tenían 6 alas, y dice que 2 alas tapaban su rostro, 2 alas sus pies, y con 2 volaban. Y dice, amados hermanos, que la casa de Jehová, dice que se estremecía al punto que los quiciales, los contramarcos, dice que vibraban de la presencia de Dios. Y dice Isaías que cuando él miraba esa gloria de Dios, decía: ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Creador y mis labios son inmundos. Es que cuando entramos a lo profundo de Dios, no hay nada oculto que se quede ahí. Empezamos a arrojar todo eso dentro de nuestras vidas. Perdóname, Dios. He estado viviendo una vida llena de orgullo y de resentimiento. Nuestras vidas por eso a veces no pueden crecer espiritualmente. A todo le ponemos excusa. Miramos defectos en las caras de todas las personas. Antes de pedir bendición, examinemos nuestros corazones. Evaluémonos. Solo cuando reconocemos, mis amados hermanos, nuestra condición, puede haber una transformación en nuestras vidas. Mientras no haya una sinceridad en nuestras vidas, no hay cambios. Nos volvemos en realidad superficiales, diplomáticos. Cuando no hay oración, nuestra vida se vuelve débil. Nuestros corazones se vuelven indiferentes.
Nos volvemos fríos. No hay libertad para adorar a Dios. Nos mantenemos apagados. A veces miramos a muchas personas pensativas, como que vivieran en otro planeta. No escuchan la voz de Dios, caminan sin dirección. Cuando alguien, mis amados hermanos, no es sincero en la oración, no tiene esa comunión con Dios, se convierte en una puerta, óigalo bien, en una puerta abierta para hábitos dañinos. Personas que viven en la carne, óigalo bien, personas que se vuelven impulsivas, sin corrección. Dios quiere que nos sometamos a su palabra. Decía el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Había un sometimiento en su vida espiritual, había un gobierno sobre el hombre, en realidad carnal, y ahora estaba sometido al Señor. La oración sincera, mis amados hermanos, por favor, nos hace revelar cómo estamos con Dios. Nos revela quiénes somos. Una oración sincera, con el corazón en la mano, una oración con lágrimas, vale más que 1000 palabras. La oración verdadera expone nuestra condición espiritual. Una oración sincera, amados hermanos, repudia en realidad una vida espiritual de apariencia. Desea en realidad un cambio en su vida. Cuando oramos con sinceridad, abrimos nuestro corazón a Dios y le decimos: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Dios. Cámbiame, transfórmame. David, en el Salmo 51, él es el que estaba expresando en realidad un arrepentimiento. Pero antes de que fuera en realidad señalado, David era intocable. Era un rey, estaba encopetado. Todo lo podía, nadie le decía nada. Era autosuficiente. Hasta que un día un hombre se le acerca y le dice: había una vez un hombre que tenía un montón de ovejas y otro que tenía una ovejita, y ese que tenía una ovejita la cuidaba con amor y la tomaba como parte de la familia. Y un día en extranjero visitó al que tenía un montón de ovejas y le ofreció un banquete. Y fue a tomar la oveja del que tenía una ovejita y no tomó del que tenía las 1000. Y dijo David: ese hombre debe de morir. Y ese hombre eres tú, le dijo Natán. Lo pegó al techo, amados hermanos. A veces Dios nos está hablando a nuestras vidas espirituales. Nos está hablando a través de un canto, de un niño, de una enseñanza, de un mensaje. No queremos escuchar la palabra de Dios. Es que el hombre no cambia al ser humano. Es cuando usted y yo abrimos el corazón y le decimos: Señor, necesito en realidad un cambio en mi vida. David ahora le dice al Señor: he pecado contra ti. No justificó su error, sino que habitó con el corazón y por eso Dios lo restauró. Dijo el Señor Jesús: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque el que pide, recibe. El que busca, halla.
y el que llama se le abre. Pero también dijo, pedid porque pedís mal. A veces nuestras oraciones tienen estorbo, porque no andamos bien con el Señor. No tenemos una vida de comunión con Él. Huimos a la oración. Cuando nosotros venimos a la oración nos reconciliamos con Él. Hacemos un nuevo voto de consagración y le decimos, Señor, yo quiero cambiar. Quiero ser una nueva persona. Quiero ser un nuevo ser. Quiero que la conducta de Cristo se refleje en mí. Quiero ser un discípulo verdadero de Jesús. Mis amados hermanos, de rodillas comienza el cambio en nuestras vidas. Jesús finalizó la parábola del fariseo y del publicano diciendo, os digo que éste descendió a su casa justificado. Hablaba del publicano, del que cobraba impuestos. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Y quiero finalizar con esto. Me pone un canto ahí, mi hermano. Cuando el rey Salomón estaba terminando el altar que había construido ahí cerca de su casa, Dios le dijo, me ha agradado tu acción y moraré allí en ese lugar. Y si yo, dice, retuviere las aguas de los cielos, no habrá lluvia. Y si mandare langosta, no va a producir la tierra. Pero en 2 de Crónicas 7:14 dice, pero si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis amados hermanos, la oración sincera tiene poder de renovación en nuestras vidas. Practiquémosla. Solo a través de una oración sincera podemos adquirir sanidad divina. Solo a través de una oración sincera podemos abrir los cielos y pedirle a Dios, Señor, bendíceme, cámbiame. Hoy el mensaje, mis amados hermanos, nos ha dicho, atrevámonos a ser sinceros en la oración, exaltando y glorificando el nombre de Dios. Pongámonos en pie, gloria a Dios. Y vale la pena que nos dirijamos a Él y le digamos, Señor, si hay algo en mi vida que no he estado haciendo bien, ya no quiero ser igual. Renuévanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cambiar. Iglesia, si queremos, podemos pasar allí al altar, arrodillarnos allí en la silla, reconciliarnos con Dios y decirle, Señor, este 2025 está pasando y yo todavía, Señor, no he sido honesto contigo, no he sido sincero contigo. Yo necesito que me cambies, que transformes todo mi ser, que me ayudes, Señor, a ser un hombre, una mujer nueva, una persona en realidad que anhela ver tu gloria y presenciar tu gracia. Padre que estás en los cielos, gracias, Dios Santo, porque tú eres bueno. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes. Derrama bendición sobre sus vidas.
Guíales, Señor, ayúdales y susténtales. Que ángeles del cielo nos acompañen siempre donde andemos, donde estemos. Ayúdanos a tener comunión contigo, Señor. Ayúdanos a derribar esos muros que nos separan de tu presencia. Cámbianos, transfórmanos y ayúdanos, Dios Santo, a ser sinceros contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.